Muy bien, vamos a comenzar con nuestra sección de patología especial, empezando con la patología pulmonar, nuestra primera clase de patología pulmonar. Muy bien, terminando las lesiones pulmonares incluidas en lo que llamamos EPOC, vamos a otro grupo de enfermedades pulmonares que se llaman enfermedades pulmonares intersticiales crónicas difusas. Vamos a ver solo algunas de ellas. ¿Qué son estas enfermedades? Son un grupo heterogéneo de trastornos caracterizados por afectación difusa y en general crónica del tejido conjuntivo pulmonar del intersticio. Muchos de los procesos que están dentro de este grupo de enfermedades son de causa y patogenia desconocida. Algunos de ellos tienen también un componente alveolar, además del componente intersticial. Todas estas son patologías restrictivas del pulmón, donde hay una reducción de ¿qué? De la capacidad de difusión de los gases, del volumen pulmonar y de la distensibilidad pulmonar por la fibrosis. Hay muchísimas categorías de neumopatías intersticiales crónicas. Nosotros no vamos a ver sino algunas de estas, pero de todos modos es interesante por lo menos que conozcan los nombres. Tenemos un primer grupo que es la fibrosante, donde tenemos la neumonía intersticial usual, la neumonía intersticial inespecífica, la neumonía organizativa criptógena, la neumonía asociada a enfermedades del colágeno vascular, la neumoconiosis, que es lo que vamos a ver nosotros, y la asociada a tratamientos como fármacos y radioterapia. Después tenemos el grupo de las granulomatosas, donde están la sarcoidosis y la neumonitis por hipersensibilidad. Después está el grupo de las lesiones eosinofílicas, donde está el síndrome Leffler, la alergia relacionada con fármacos y la neumonía eosinofílica crónica idiopática. Y luego las relacionadas con el tabaquismo, donde está la neumonía intersticial descamativa y la bronquiolitis respiratoria. Vamos a ver solamente la neumonía intersticial usual o la fibrosis pulmonar idiopática y las neumoconiosis. ¿Qué pasa con estas enfermedades? ¿Cuál es su patogenia? El centro de todo es una alveolitis, que es una acumulación de células efectoras inflamatorias e inmunes dentro de las paredes y de los espacios alveolares. La acumulación de los leucocitos tiene dos consecuencias. Primero, la distorsión de estructuras alveolares normales y segundo, la liberación de mediadores que pueden lesionar las células parenquimatosas y estimular la fibrosis. Veamos un esquema que nos explique esto para que sea más claro. Cuando existe una injuria del pulmón por agentes inhalados, por polvos, por toxinas, por cualquier otro antígeno desconocido, existe estimulación, ¿verdad? Activación de los macrófagos, de los linfocitos B y de los linfocitos T. Los linfocitos B y T estimulan a los macrófagos o por inmunocomplejo o a través de la secreción de citoquina en lo que respecta al linfocito T. ¿Y qué hace este macrófago activado? Este macrófago activado, por un lado, va a producir la llegada o la atracción de abundante cantidad de neutrófilos, que junto con el macrófago mismo van a producir proteasas oxidantes y que van a llevar a la muerte y a la injuria de neumocitos de tipo 1. Entonces, estos neumocitos de tipo 1 van a ser reemplazados por neumocitos de tipo 2 que van a sufrir hipertrofia e hiperplasia. Y al producirse la hipertrofia y la hiperplasia de estas células, va a haber una secreción por parte de ellas de citoquinas quimiotácticas y fibrogénicas que van a actuar sobre los fibroblastos que se encuentran en el intersticio pulmonar, los van a activar y los fibroblastos van a empezar a depositar colágeno. Estos fibroblastos no solamente por esta vía van a ser estimulados, fíjense en nuestra imagen a la derecha, también son estimulados por
citoquinas quimiotácticas y fibrogénicas secretadas por los macrófagos y también por los linfocitos T. Vamos a ver algunas enfermedades fibrosantes. En primer lugar, vamos a ver de qué se trata la fibrosis pulmonar idiopática. Es un síndrome clínico patológico que tiene manifestaciones radiológicas, anatomopatológicas y clínicas bastante características. ¿Y por qué está causada? Por ciclos repetidos de lesión pulmonar aguda a causa de un agente etiológico que no ha sido aún identificado. El proceso de cicatrización de estas lesiones da lugar a una proliferación fibroblástica exuberante responsable de los focos fibroblásticos que son observados. Y los mediadores de la cicatrización de la herida, como el factor de crecimiento transformante beta, se van a expresar en estos sitios. Aunque la causa de la fibrosis pulmonar idiopática sigue siendo desconocida, existen algunos puntos interesantes relacionados a ella y que vamos a ir citando. Por ejemplo, personas que tienen predisposición genética porque tienen algunas alteraciones, como por ejemplo, mutaciones de la línea germinal con pérdida de la función de los genes TERC y TERC, ¿verdad? Que codifican los componentes de la telomerasa. Acortamiento del telómero de las células epiteliales alveolares. Mutaciones de los genes que codifican los componentes del surfactante con defectos de plegamiento de dicha proteína en los neumonocitos de tipo 2. Hay una variante genética que aumenta la secreción de MUC5B, que es una mucina, y mayor sensibilidad de las células epiteliales alveolares a las lesiones, exagerando los acontecimientos posteriores y que llevan entonces a la fibrosis. La edad es otro factor. Se ve en personas mayores de 50 años. ¿Será porque tienen ya un acortamiento de telómeros? Es una cosa que está con signo de interrogación. Hay además factores ambientales que contribuyen, como el consumo del cigarrillo, el humo de metales, polvo de madera, reflujo gástrico con signo de interrogación. Una cosa muy importante, la producción del factor de crecimiento transformante beta 1 por las células epiteliales tipo 1 afectadas es el motor, es el centro del proceso. Acá tenemos un esquemita de lo que estuvimos diciendo. Fijémonos a la izquierda de nuestro esquema, donde dice casos familiares infrecuentes. Esos casos familiares tienen una reducción de la telomerasa, ¿se acuerdan que dijimos eso? Entonces hay un acortamiento del telómero, entonces hay un envejecimiento y apoptosis de esas células epiteliales tipo 1, ¿se acuerdan? Eso produce una activación por lesión epitelial y la célula entonces secreta factor de crecimiento transformante beta 1. Este factor de crecimiento transformante beta 1 va a estimular a los fibroblastos y miofibroblastos para el depósito de colágeno y matriz extracelular y va a llevar a la fibrosis pulmonar, como tenemos acá en este cuadrito abajo pintado de color rosado. ¿Qué hace además este factor de crecimiento transformante beta 1 secretado por esa célula lastimada, por esa célula lesionada neumonocito tipo 1? Va a inhibir. ¿Qué va a inhibir? Las caveolas. Las caveolas se ven en los fibroblastos y en las células epiteliales y tienen un inhibidor endógeno de la fibrosis pulmonar, las caveolas. Fíjense, inhibición del depósito de colágeno y matriz extracelular si las caveolas están en perfectas condiciones. Pero por culpa del factor de crecimiento transformante beta 1 hay una inhibición de las caveolas, por supuesto, hay una inhibición del depósito, hay una inhibición de la inhibición, no van a actuar sobre el depósito de colágeno y matriz extracelular. ¿Cómo vamos a ver? Macroscopía de estos pulmones. Vamos a ver, acá tenemos, fíjense, parece dos imágenes, a la izquierda y a la derecha.
Todo se resume a algo, parece un empedrado. La superficie de ambos pulmones tiene el aspecto de un empedrado. Superficies pulmonares con aspecto de empedrado por la retracción de las cicatrices que siguen a los tabiques interlobulillares. Al corte se observan zonas de fibrosis firmes, blancas, de preferencia en los lóbulos inferiores. ¿Qué produce la fibrosis? Produce una destrucción de la arquitectura alveolar y la formación de espacios quísticos recubiertos por neumonocitos de tipo 2 hiperplásicos o por epitelio bronquiolar. Y eso es lo que se llama fibrosis en panal de abeja. La zona de panal de abeja en nuestra imagen de la derecha está señalada con las flechas de color amarillo. ¿Y qué vamos a encontrar en la microscopía? Vamos a encontrar una fibrosis intersticial, parcheada en focos, una inflamación leve a moderada con linfocitos, células plasmáticas, neutrófilos, eosinófilos y mastocitos, o sea, una infiltración mixta. Las lesiones tempranas contienen proliferación fibroblástica exuberante, que parecen como focos fibroblásticos, que es lo que estamos viendo en nuestra imagen de la derecha arriba, marcada con las flechas de color negro. Las áreas de fibrosis están en diferente estado de evolución. Además, podemos tener fibrosis de la íntima y engrosamiento de la media de las arterias pulmonares. En la imagen de la derecha abajo se observa la fibrosis de los tabiques alveolares, con engrosamiento importante de los mismos, marcados con las flechas rojas. Acá tenemos nosotros un corte histológico de pulmón donde se observa el aspecto geográfico de las lesiones. Fíjense ustedes, donde dice F, todas esas zonas donde dice F es fibrosis pulmonar. ¿Ven qué distribución irregular tiene? Y lo que dice N son las partes que no tienen una afectación tan marcada. Entonces la afectación es parcheada, irregular, con aspecto geográfico. Acá tenemos otra imagen donde estamos viendo una zona como nodular, ¿se dan cuenta? Como nodular, que es la proliferación fibroblástica exuberante. Este es el foco fibroblástico. Estas son lesiones un poco más tempranas, no hay tanta hialinización todavía. ¿Qué más estamos viendo en esta imagen? Estamos viendo con la flecha verde el epitelio, la hiperplasia de los neumonocitos tipo 2, y con la flecha amarilla estamos señalando la presencia de macrófagos en la luz alveolar. Ahora vamos a entrar al último grupo de enfermedades fibrosantes que tenemos para nuestra clase de hoy. Este grupo se denomina neumoconiosis. ¿Qué es la neumoconiosis? Como definición, es una reacción pulmonar debida a la inhalación de polvos minerales, polvos orgánicos, humos y vapores de sustancias químicas. Con relación a los polvos, su desarrollo está relacionado ¿a qué? A la cantidad, lógicamente, del polvo retenido en los pulmones y en las vías aéreas, a su tamaño, forma y flotabilidad de estas partículas. Si tienen de 1 a 5 micras de diámetro, son mayormente peligrosas, a la solubilidad y reactividad fisioquímica de las partículas. Por ejemplo, las pequeñas de alta solubilidad dan lesiones agudas, las grandes con menor solubilidad dan lesiones crónicas fibrosantes. Y además los efectos adicionales de otros irritantes como el tabaco. La primera neumoconiosis que vamos a ver es la antracosis, que es una neumoconiosis de los trabajadores de las minas de carbón. El espectro de las alteraciones pulmonares que podemos encontrar es bastante amplio, desde lo más leve a lo más grave. Podemos tener una antracosis asintomática totalmente, una neumoconiosis simple con disfunción pulmonar escasa o nula, y en la peor de todas, la neumoconiosis complicada de los mineros de carbón, llamada fibrosis masiva, que se ve en el 10% de los casos.
Los mineros de carbón también desarrollan enfisema y bronquitis crónica de forma independiente al tabaquismo, solo por el carbón. A la derecha nosotros tenemos un pulmón teñido de negro. Fíjense, es un pulmón antracótico. Y con la flecha amarilla se está señalando ganglios, ganglios iliares muy aumentados también teñidos con carbón. Acá estamos viendo la histología, la anatomía patológica macro y microscópica de la antracosis. En primer lugar, arriba tenemos la antracosis simple, que se ve como manchas o nódulos entre 1 y 2 milímetros en los lóbulos superiores principalmente y vecindad de los bronquiolos respiratorios. Fíjense ustedes que en la macroscopía la flecha roja me está señalando uno de los pequeños nódulos de color negro. A la derecha, en el corte histológico, estamos viendo una zona de fibrosis y centrada por depósito de carbón. ¿Por qué? Porque estos nódulos señalados en la macroscopía a la microscopía se observan como pequeños focos de colágeno con pigmento antracótico. Abajo tenemos un ejemplo de la macroscopía de lo que es una antracosis complicada, donde se observan cicatrices grandes de 1 centímetro que toman todo el pulmón. Irregularmente con nuestra flecha verde estamos viendo esas cicatrices y con la flecha amarilla estamos viendo cavitación. O sea, ¿cuáles son las características de nuestra antracosis complicada? Cicatrices negras de 1 o más centímetros de diámetro mayor que pueden cavitarse. Las lesiones son múltiples, toman todo el pulmón y hay focos necróticos por isquemia local. La siguiente neumoconiosis que vamos a ver es la silicosis, que es una enfermedad pulmonar producida por la inhalación del dióxido silícico o sílice en su forma cristalina. Esta es la enfermedad laboral crónica más frecuente en el mundo. Y se ve en personas que trabajan en fundiciones, con chorros de arena, en minas de granito, troceo de piedras o en la demolición de estructuras de hormigón. Las personas afroamericanas que realizan este tipo de labor tienen mayor riesgo que las personas blancas. Muy bien, vamos a hablar un poquitito de la patogenia. El dióxido silícico tiene formas cristalinas y formas amorfas. Las formas cristalinas del sílice son las más fibrogénicas, las que causan más fibrosis. ¿Cómo se llaman? La cristobalita, la trinidita y el cuarzo. El cuarzo suele ser responsable en la mayor parte de los casos de la enfermedad. Las partículas que tienen de 0,2 a 2 micras son las más peligrosas. Y cuando los cristales son impuros, disminuye su potencial fibrogénico. Por ejemplo, cuando hay un recubrimiento de las partículas de sílice por arcilla, esa partícula es menos tóxica. Las partículas inhaladas son fagocitas cuando llegan al pulmón, llegan al alveolo, ¿verdad? Fijémonos en la imagen esquemática que tenemos a la derecha. Esas partículas llegan y son ingeridas o fagocitadas por los macrófagos alveolares. Los cristales de sílice, ¿qué hacen en el macrófago? Activan su inflamasoma. Entonces el macrófago libera interleuquina 1-18, factor de necrosis tumoral, fibronectina, radicales libres de oxígeno y citocinas, lo más importante, citocinas fibrogénicas. Esto, ¿qué produce? La llegada de más células inflamatorias a la zona y la activación de los fibroblastos que empiezan a depositar en el alveolo abundante cantidad de colágeno. La muerte de los macrófagos se produce por lesión de la membrana lipídica,
¿Por qué? Porque hay una unión de los radicales de OH de las partículas con proteínas y fosfolípidos de la membrana celular fagocitaria. Fíjense ustedes en el esquema de la derecha cómo los fibroblastos empiezan a producir fibras colágenas que están representadas por esas fibras de color naranja y forman nódulos intraalveolares, nódulos silicóticos, nódulos que tienen colágeno. Además, hay un infiltrado inflamatorio crónico inespecífico. Hablando ya de la patología de la silicosis, podemos tener diversos tipos de lesiones. Por ejemplo, una silicosis aguda. ¿En qué caso se produce? Cuando hay una fuerte exposición a partículas muy finitas de sílice. Hay fibrosis difusa pulmonar y no se observan nódulos. La evolución es muy rápida. Y además de eso tenemos material proteináceo abundante dentro de los alvéolos, que estamos viendo en nuestra imagen a la derecha. La flecha amarilla me está señalando el material lipoproteináceo en los alvéolos y la flecha verde me está señalando la zona de fibrosis difusa pulmonar. Otra forma anatomopatológica que puede presentar la silicosis es la llamada silicosis nodular simple. Esta es la forma más frecuente de presentación de la enfermedad y se caracteriza por la presencia de lesiones nodulares de 2 a 4 milímetros distribuidas irregularmente por toda la superficie del pulmón. Estos nódulos están constituidos a la histología por capas concéntricas de colágeno hialinizado que pueden tener o no antracosis y están todos ellos rodeados por células mononucleares. Los ganglios iliares suelen estar agrandados, tienen el mismo tipo de lesión histológica e incluso pueden tener calcificación. Fíjense ustedes, en la imagen de abajo a la izquierda está la macroscopía del pulmón y nuestra flecha roja nos está señalando una de las múltiples lesiones nodulares blanquecinas. Y a la derecha tenemos un corte de menor aumento del pulmón donde la flecha verde me está mostrando el nódulo, uno de los nódulos con masas concéntricas de colágeno hialinizado. Y acá tenemos otra forma anatomopatológica, la llamada fibrosis masiva progresiva. Acá los nódulos, en vez de ser chiquititos de 2 a 4 milímetros, son nódulos grandotes de más de 5 centímetros que coalescen, que se unen y forman grandes masas fibróticas nodulares que suelen estar teñidas por pigmento de carbón. Las flechas abajo, fíjense, las flechas en la imagen de la izquierda me están mostrando los grandes nódulos fibróticos. Estas lesiones pueden a menudo cavitarse. Tenemos un corte de pulmón abajo donde la flecha amarilla me está señalando la cavitación. ¿Dónde se encuentran más frecuentemente estas lesiones? En las zonas superiores de ambos pulmones. Y acá tenemos una microscopía a mayor aumento donde en el pulmón estamos viendo el nódulo fibrótico acelular. Fíjense que este nódulo señalado con la flecha amarilla está constituido exclusivamente por fibroblastos y colágeno, y los pigmentos oscuros que estamos viendo corresponden a antracosis. Es un nódulo acelular fibrótico. Tenemos dos imágenes microscópicas del pulmón. A la izquierda, fíjense que se encuentra un acúmulo de nódulos que están señalados con nuestra flecha amarilla. Todos son nódulos acelulares fibróticos colagénicos y que tienen unos puntitos de color oscuro que corresponden a la antracosis. La flecha roja me está señalando arriba el parénquima pulmonar que no está afecto. ¿Qué tenemos a la derecha? La misma cosa, un gran nódulo fibrótico colagénico acelular donde se observan focos de antracosis. Uno de ellos está señalado con la flecha de color celeste. Y los cristales del silicato pueden ser vistos con luz polarizada que las muestra como partículas birrefringentes.
Veamos algo de la evolución de la silicosis. El inicio de la silicosis puede ser lento e insidioso y dura muchos años en desarrollarse completamente. De 10 a 30 años es lo más frecuente. Puede ser acelerado, o sea, en los 10 primeros años de la exposición ya se presenta la silicosis. O puede ser rápido, semanas o meses después de una exposición intensa a polvo fino, rico en sílice, es muy poco frecuente. Una vez que se llega a esa etapa tan avanzada, hay un empeoramiento progresivo, aunque el paciente ya no esté expuesto al sílice. La evolución es lenta. Estos pacientes tienen una sensibilidad muy interesante a adquirir una tuberculosis. Tal es así que hay una frase que dice: la tuberculosis sigue a la silicosis como su sombra al hombre. Además, estos pacientes tienen 2 veces más riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Muy bien, y ahora vayamos a nuestra última neumoconiosis y para finalizar ya la clase de hoy. Y esta se llama asbestosis. ¿Qué es? Es una enfermedad relacionada con el amianto. ¿Y qué es el amianto? Es una familia de silicatos hidratados cristalinos que forman fibras y se encuentran en las construcciones, la instalación y eliminación de aislamientos. La exposición laboral al amianto se relaciona ¿con qué? Con fibrosis pleural en placas o difusa, con fibrosis pulmonar intersticial, con carcinomas broncogénicos, con mesoteliomas pleurales, con neoplasias laríngeas y del colon y con derrames pleurales. Vamos a hablar un poco de la patogenia de estas fibras. Estas fibras de amianto tienen formas geométricas. Por ejemplo, hay 2 grupos: el grupo de la serpentina y el grupo de los anfíboles. El grupo de la serpentina está constituida por fibras flexibles en espiral, un ejemplo es el crisotilo, que es la mayoría de los amiantos que hoy en día se usan en la industria. Estas fibras son fibrogénicas, pero como son flexibles y son en espiral, tienen mayor posibilidad de quedar retenidas en las vías respiratorias altas y ser eliminado por el reflejo de la tos y el moco. En cambio, los anfíboles no son fibras en espiral, son fibras rectas, rígidas, que se rompen fácilmente. Son menos frecuentes, se usan menos frecuentemente en la industria, pero ellas son mucho más fibrogénicas. Y dentro de este grupo está la crocidolita, la amosita, la tremolita, la antofilita y la actinolita. Fíjense ustedes a la derecha nuestro esquema. El esquema nos muestra en la parte de arriba la llegada de un anfíbol, ¿verdad? Al alveolo. Son esas rayitas negras que estamos viendo. ¿Ok? Esas rayitas negras, que son nuestras fibras, son absorbidas, o sea, son fagocitadas por nuestro macrófago alveolar. Y otras que escapan al macrófago entran, atraviesan la pared y entran al intersticio y son de vuelta allí fagocitados por ambos, macrófagos que están también en el intersticio. ¿Ok? Una vez fagocitados por los macrófagos, las fibras de amianto, ¿qué hacen? Activan el inflammasoma y estimulan la liberación de factores proinflamatorios y mediadores fibrogénicos por estos macrófagos. ¿Ok? La lesión inicial siempre se produce en la bifurcación de las vías respiratorias y conductos pequeños, en el cual las fibras de amianto aterrizan y penetran y son tóxicas en forma directa para las células parenquimatosas pulmonares. Estos pobres macrófagos, tanto los que están en el alveolo como los que están en el intersticio, quieren eliminar la fibra, ingieren y quieren eliminar la fibra, pero no pueden. Entonces, con el tiempo, tanta liberación persistente de mediadores como especies reactivas de oxígeno, proteasas, citosina y factores de crecimiento van a producir en último término una inflamación pulmonar intersticial generalizada que va a terminar
con la fibrosis intersticial, como se ve en la parte de abajo de nuestro esquema. ¿Qué cambios morfológicos encontramos en los pulmones? Encontramos una fibrosis pulmonar intersticial, encontramos cuerpos de asbesto. La fibrosis generalmente, como dijimos, comienza en el tejido peribronquial respiratorio y conductos alveolares. Ahí empieza. Y se va extendiendo a la pared de los sacos alveolares y de los alveolos adyacentes, donde ataca preferentemente en los lóbulos inferiores. Acá nosotros tenemos ambos pulmones. Fíjense la imagen de la izquierda y la imagen de la derecha. En la imagen de la izquierda, el pulmón tiene un color beige amarillento por la intensa fibrosis intersticial que presenta. Y a la derecha, el pulmón también tiene un aspecto menos aireado y de un color más claro que lo normal, eso debido a la fibrosis intersticial. También nos llama la atención, la punta de flechita nos está indicando la pleura. Fíjense el engrosamiento de la pleura. Acá tenemos un corte de pulmón y las flechas nos están indicando paredes alveolares muy engrosadas con abundante cantidad de tejido conjuntivo fibroso. Una característica fundamental de la asbestosis es la fibrosis difusa intersticial con engrosamiento de la pared alveolar. Los cuerpos de asbesto son unas estructuras que las encontramos en la asbestosis en relación a las lesiones pulmonares. Son fibras que tienen 10 a 50 micras de longitud, de un color marrón dorado, ¿verdad? Que tienen un centro translúcido, con un aspecto arrosariado y que dan tinción positiva para el hierro. ¿Por qué? Porque están formadas en el centro las fibras de amianto y por fuera tienen un material proteináceo con hierro que le lleva el nombre de cuerpo, lo que le da el nombre de cuerpo ferruginoso. ¿De dónde sale ese hierro? Parece proceder de la ferritina de los fagocitos cuando son fagocitados, ¿verdad? Estos cuerpos de asbesto no los observamos en las lesiones pleurales de la asbestosis. No los observamos. Acá tenemos dos imágenes de asbestosis pulmonar donde se observa abundante cantidad de cuerpos de asbesto. Aparte de la lesión pulmonar, en la asbestosis nosotros tenemos afectación de la pleura. ¿Y qué encontramos? Fibrosis pleural en placas. La pleura parietal es la más frecuentemente afectada en su cara anterior y posterolateral. El tamaño y número de las placas no se relaciona con el nivel ni el tiempo de exposición al amianto. Raramente la fibrosis pleural es difusa, siempre es en placas. Y raramente podemos tener un derrame seroso. Fíjense en la imagen inferior a la izquierda, estamos viendo una pleura con placas de fibrosis. Una de ellas está señalada con la flecha amarilla. Y a la derecha vemos una histología de la pleura con una intensa fibrosis y una zona de calcificación distrófica que está señalada con la flecha roja. Acá tenemos algunas consideraciones de asbestosis y tumores a tener muy en cuenta. Los asbestos pueden actuar como iniciadores y promotores de tumores, eso ya habíamos visto en carcinogénesis. Algunos efectos oncógenos, ¿verdad? U oncogénicos de los asbestos están mediados ¿por qué? Por unos radicales libres reactivos generados por las fibras que se localizan preferentemente en el pulmón distal cerca de las capas mesoteliales. Además, estas fibras pueden tener una absorción sobre ellas de carcinógenos, o sea, se pegan, digamos, con carcinógenos del humo del tabaco,
Y esa podría ser la base de la sinergia entre el tabaquismo y la asbestosis para la producción de cáncer de pulmón. El tabaquismo potencia la acción lesiva del amianto al interferir con el aclaramiento mucociliar. Y una cosa importante, fíjense, 55 veces más riesgo de contraer un cáncer de pulmón tienen los pacientes fumadores con asbestosis. Muy bien. ¿Por qué aparece acá el mesotelioma maligno? ¿Por qué quiero hablar con ustedes algunas palabras sobre el mesotelioma maligno? Porque este es un tumor que se ve aumentado enormemente su frecuencia en los pacientes con asbestosis. Y no hablamos del mesotelioma maligno cuando dimos la clase de tumores pulmonares. El mesotelioma maligno puede nacer en la pleura parietal o visceral. Fíjense, tienen un riesgo del 7 al 10% de desarrollar mesotelioma maligno en caso de exposición intensa al asbesto. Este riesgo no aumenta en los trabajadores de amianto que fuman. Si un trabajador de amianto que fuma, no por eso va a tener mayor riesgo de desarrollar un mesotelioma. Pero sí, un trabajador de amianto que fuma va a tener un riesgo altísimo de desarrollar un carcinoma escamoso pulmonar. ¿Cuál es la anomalía genética que subyace a estos carcinomas? La lesión del gen supresor tumoral CDXN2/INC4A, que se presenta en el 80% de los mesoteliomas. Fíjense en la imagen de al lado. Tenemos un corte de pulmón. Todo lo blanco que estamos viendo por fuera es la pleura con un crecimiento tumoral maligno denominado mesotelioma. Y en el medio, eso está señalado con la flecha amarilla. Y en el medio, señalado con la flecha verde, tenemos el parénquima pulmonar que está siendo ya invadido por el crecimiento maligno pleural. Este tumor puede presentarse histológicamente con tres aspectos. Un aspecto epitelioide, el 60% de los casos, un aspecto sarcomatoide, el 20% de los casos, y una mezcla de epitelioide y sarcomatoide llamado mixto, 20% de los casos. Estos son tumores positivos para queratina y citoqueratina. Son tumores malignos de muy mal pronóstico y que producen invasión directa al pulmón, al pericardio, dan metástasis ganglionar, hepática y a otros órganos. Acá tenemos un corte histológico de un mesotelioma con un aspecto epitelioide. Fíjense ustedes que la flecha verde me está señalando estructuras papilares, la flecha amarilla estructuras glandulares. Este es el aspecto epitelioide característico. Es la forma más frecuente de presentación del mesotelioma maligno. Y fíjense acá las otras dos formas. La forma sarcomatoide parece un sarcoma, ¿verdad? Pero cuando se hace la inmunohistoquímica se descarta que sea un sarcoma. Son células fusiformes, francamente atípicas, en fascículos que se entrecruzan. Y a la derecha tenemos el tercer patrón, que es el patrón bifásico, mezcla de patrón sarcomatoide y epitelioide. El patrón sarcomatoide está señalado con la flecha roja y el patrón epitelioide con la flecha amarilla. Y con esto terminamos esta clase. Muchas gracias.